Bueno, el precio que ha pagado la humanidad por ser longeva y por haber vencido a muchas enfermedades crónicas es el cáncer. Y el cáncer es una enfermedad que surge cuando las células, por información que han heredado de sus familiares, empiezan a comportarse de manera diferente. Y ese comportamiento las obliga a ser agresivas y crecer más y evitar morir. Y ese morir de las células en biología se conoce como apoptosis, o es muerte programada de las células, y esa apoptosis la evaden. Entonces, por decirlo así, esas células se vuelven inmortales, y además de volverse inmortales crecen en forma grotesca y empiezan a comportarse como se comportaría las células de un tejido que no existe en el lugar en donde se produce el tumor. Y el cáncer pues principalmente es una enfermedad que afecta a personas ya de edad madura. Sin embargo, no respeta edades ni géneros. Es decir, sabemos que el cáncer puede afectar desde a un niño muy pequeño y a un anciano. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, pues esa es una pregunta también un poco difícil de responder, porque tiene que ver con hábitos, tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con herencia. Y no hay un médico que haya todavía descrito de manera perfecta la secuencia. Hay muchas secuencias clásicas, como la de displasia, metaplasia, neoplasia, y hay muchos médicos que han descrito que ciertos cánceres siguen un camino, pero no hay quien haya descrito en forma genérica de dónde. Y yo pienso que el día que lo hagan, pues ese médico va a ser merecedor del premio Nobel. En nuestro medio, en México, el cáncer de esófago, eh, en hospitales de concentración como el mío, el doctor Villalobos, que es un gran maestro de la gastroenterología y un pionero y el padre de uno de los padres de la gastroenterología en México, hizo un estudio en 4 hospitales, en el 20 de noviembre, en los del Distrito Federal, en el Hospital General y en Nutrición. Y estudió durante 30 años cómo se comportaba el cáncer en el esófago, en el estómago y en el colon. En el esófago él se dio cuenta de que, por ejemplo, el cáncer, el carcinoma epidermoide, que es el que se produce en el cuerpo del esófago y que afecta a los fumadores y bebedores, empezaba a disminuir, y que el adenocarcinoma, que es el que se produce a través de un epitelio que se conoce como epitelio de Barrett, empezaba a aumentar en décadas recientes. Y eso es con relación al estómago, al esófago. Con relación al estómago, también en este estudio nos dimos cuenta que el cáncer de estómago empezaba a decrecer, es decir, que la gente en México empezaba a padecer menos el cáncer gástrico. Y yo pienso, o hay teorías, que probablemente esto se deba a que ya comemos, no mejor, pero ya comemos. Porque el cáncer gástrico es una enfermedad que a veces se relaciona con la pobreza y con la desnutrición. Entonces, ¿y por qué con la pobreza y la desnutrición? Porque, por ejemplo, premios Nobel en mi área descubrieron al Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es una bacteria que afecta el estómago y que se considera un precursor, una bacteria que puede ocasionar lesiones precursoras de cáncer. Entonces, lo paradójico, o el paradigma, o la verdad a medias, como quieran definirlo, es de que el Helicobacter pylori en México es muy prevalente. Es decir, los niños pequeñitos en México tienen ya infección por Helicobacter pylori. En los países de primer mundo, hasta que se llega a la tercera edad, es cuando se empieza a ver las infecciones por Helicobacter pylori.
Entonces, ¿qué es la diferencia? La diferencia, hoy nos hemos dado cuenta que son los genotipos o las variedades genéticas que tiene este Helicobacter pylori. Y bueno, eso es con relación al cáncer gástrico. Con relación al cáncer de colon hemos visto que ha empezado a aumentar, y eso también tiene que ver con que ya comemos, no mejor, ya comemos más McDonald's, ya comemos más Kentucky, ya comemos más comida chatarra, y esto hace que las grasas provoquen obesidad, y la obesidad es un estado inflamatorio continuo que despierta marcadores tumorales y despierta protooncogenes y despierta de repente las herencias de cáncer en algunos individuos, y eso hace que el cáncer de colon empiece a aumentar en México. Entonces ese es el escenario básicamente al que ahorita nos enfrentamos en nuestro país. En más del 50% de los cánceres que se diagnostican en nuestro país, el pronóstico es muy sombrío, dado que el paciente ya se encuentra en un estado en el que el cáncer se ha diseminado. Entonces, en México sí tenemos tecnología, en México tenemos también muchos avances y muchos aparatos, pero desafortunadamente hay un poco la carencia de expertos que tengan el conocimiento para manejar esos aparatos de tal manera que se pueda obtener el mayor provecho. Eso no quisiera ser injusto, porque es un honor y un privilegio ser gastroenterólogo y ser médico en México, y saber que los médicos mexicanos están en un nivel importante en la medicina, pero sí he visto, por ejemplo, en el diagnóstico temprano del cáncer en el aparato digestivo, que pues haría mucho bien el que nos preparáramos un poco más. Yo hago el diagnóstico temprano del cáncer en el aparato digestivo. ¿En qué órganos del aparato digestivo? Específicamente en el esófago, en el estómago y en el intestino. Entonces, estos aparatos se llaman endoscopios, es una cámara. Es decir, que estos aparatos que uso actualmente de la compañía Fuji, que es una compañía japonesa, son de muy alta tecnología, tienen una resolución que puede llegar hasta 200 veces, 200 aumentos sobre un punto. Entonces hay dos aspectos importantes aquí, lo que es resolución y lo que es magnificación. Resolución es la propiedad óptica de ver de poder distinguir entre dos puntos o objetos juntos. Eso es resolución. Y magnificación es el agrandamiento, nada más. Entonces estos aparatos, además de tener resolución y magnificación, tienen alta definición, y eso en las manos adecuadas permite que se puedan identificar lesiones que ante un ojo inexperto no serían nada. Es decir, yo siempre he dicho que los ojos no ven lo que la mente no conoce, y en esa misma frase le puedo decir que podemos tener enfrente de los ojos una lesión, pero si uno no sabe verlas, ni teniendo la mejor tecnología lo va a lograr. Y por lo mismo estoy feliz de usar esta tecnología, porque tuve la gran suerte y el privilegio de estudiar en el país de mis ancestros, que es Japón, en donde ya desde hace más de 50 años trabajan en la búsqueda y en el diagnóstico del cáncer cuando comienza. Entonces, el aparato que uso es el endoscopio. Las tecnologías son magnificación y alta definición, también láser azul, que es una tecnología que aprovecha el ancho de banda. El ancho de banda de la luz visible va de 400 a 800 nanómetros. ¿Y esto qué quiere decir? Si vemos el espectro de colores que existe en ese ancho de banda, vamos a ver desde los rojos intensos, amarillos, naranjas, hasta los azules, blancos, pálidos y así. Entonces,
La hemoglobina tiene un ancho de banda corto, ese ancho de banda es de 415 nanómetros. En ese ancho de banda, una compañía que se llama Olympus describió una tecnología que se llama imagen de banda angosta, y con la misma honradez que trabajan las compañías japonesas, la compañía Fuji hizo su propia tecnología, usando también el ancho de banda. Hizo la tecnología primero de FAIS y después hizo la tecnología de BLI o láser azul o imagen de láser azul, también acortando el ancho de banda para poder hacer los vasos visibles. Con la luz, de repente una luz muy brillante no nos deja ver bien y nos refleja, y no podemos ver los detalles de la superficie. Lo que hace esta tecnología es que pone un filtro, y ese filtro hace que la luz no sea tan brillante y que además se apaguen los colores naranja y rojos o amarillos, y entonces se vuelva azul. Y por eso ese color azul hace que los vasos de la superficie sean más visibles, y eso es lo que llamamos angiogénesis. Angiogénesis es la proliferación de vasos que necesitan las células para vivir, necesitan mucha sangre. Y entonces cuando ya se entrena uno en ver estas lesiones, puede dirigirse hacia las zonas en donde hay tres cosas que hay que ver: que el patrón de la superficie sea uniforme, que no sea uniforme o que sea aberrante. Entonces, cuando es uniforme es normal, cuando no es uniforme está tendiendo hacia, y cuando es aberrante es cáncer. Sí, de esto también se ha hablado mucho, y hay muchas opiniones, pero en lo personal, en mi humilde opinión, por el camino que podríamos comenzar es porque esto se divulgara. A mí me interesa mucho la enseñanza y me interesaría mucho que los jóvenes mexicanos aprendieran esto en español, y con tecnología que ya hay en México, y que esos jóvenes, al ir a sus lugares de origen usando un equipo similar, pudieran empezar a detectar casos, y entonces en base a eso se va generando una noticia multitudinaria, una noticia grande, y entonces la gente empieza a tener respeto sobre lo que podría tener, porque ya en tal estado de la República y en tal otro estado de la República, médicos jóvenes empezaron a diagnosticar casos y casos y casos de cáncer. Esto es una historia un poco diferente a la que ya han mencionado, por ejemplo, nuestras autoridades en salud, que para que tengamos conciencia debemos acudir a un chequeo anual, que para que tengamos conciencia debemos de educarnos en cuanto a normas de conservar la salud y conservar una mejor alimentación. Yo he cambiado un poquito ese aspecto por el de que los jóvenes médicos se entrenen, y una vez entrenados en estudios de rutina puedan ellos empezar a difundir esta noticia, y que esta noticia pues sea fuerte y sea sólida en base a casuística. Perfecto. Es bien importante, en eso sí se necesita mucha cultura, saber la historia de nuestra familia, saber de dónde venimos, y en eso pues nos hace falta todavía un largo camino. Es muy importante saber ¿qué es un familiar de primer grado? Un familiar de primer grado es los abuelos, los padres y los hermanos, no los tíos, no los primos, sino los abuelos, los padres y los hermanos. Entonces, saber la historia que ha acompañado a nuestra familia es muy importante, porque en base a eso podemos empezar a tener datos o los médicos deben de prestar mucha atención en cuanto a que si los abuelos murieron de cáncer y los hijos murieron de cáncer, lo más probable es que los nietos también mueran de cáncer. Eso es por un lado. Por otro lado, también es importante que se preste atención a veces es un poco desagradable, pero también es necesario prestar atención a nuestros desechos. Si vamos al baño
y de repente evacuamos negro o evacuamos con sangre, eso es un dato de alarma. También eso es algo pues que las mujeres lo toman muy en cuenta, pero los hombres pocas veces tomamos en cuenta cuando perdemos peso. O sea, como que nos da lo mismo ganar que perder. Y entonces de repente el perder peso es otro dato de alarma. Y es un dato de alarma del que, por ejemplo, en las mujeres es un dato que les da mucho gusto y que probablemente piensen que es porque han sido muy disciplinadas, pero es que hay que tomar atención si perdemos peso. Pruebas de laboratorio sencillas y baratas que sin que uno asista a un check-up, como se le hace llamar en forma anglosajona, o a una vigilancia médica anual, uno puede asistir a un laboratorio y hacerse una biometría hemática. Y un buen clínico puede interpretar esa biometría y es tan sencillo, y uno puede descubrir cosas tan graves como una leucemia o un cáncer, porque en la sangre se refleja en las anemias, cuando varían los grupos celulares en una biometría, uno puede diagnosticar con un estudio así de barato una enfermedad. Y bueno, pues entonces la historia es muy importante, de dónde venimos, nuestra vida es muy importante, qué hábitos tenemos, y bueno, a veces el ego nos hace ver o nos hace pensar que nunca nos vamos a morir o que a nosotros no nos va a pasar algo. Y así muchas veces los médicos vemos pacientes que tienen una vida llena de excesos en drogas, excesos en alcohol, alcohol, tabaco. excesos en alimentación. Y entonces cuando uno platica con ellos, de momento sienten un poco de miedo, pero una vez que pasa ciertos síntomas, el paciente vuelve a lo mismo. Y vuelve a lo mismo porque también es como un modo de la psicología propia de autoprotección, el pensar, no me va a pasar a mí. Y es muy triste después darnos cuenta, como veo muchos casos en el Instituto de Nutrición donde trabajo, en donde me platican, hace un mes yo era una persona normal, sana, fuerte, y de repente me creció el abdomen y se llenó de agua, y de repente vomité sangre. Y le digo, bueno, ¿y usted por qué llegó a la cirrosis? Porque tomaba una botella de tequila diario. ¿Y por qué tomaba una botella de tequila diario? La tomaba porque los amigos o la gente con la que me frecuentaba hacía lo mismo y me incitaban a hacer eso. Sin embargo, esa gente no le dio cirrosis y ya no está conmigo, ya estoy solo. Entonces, es muy triste, pero así es. Es muy importante revisar de dónde venimos, cuáles son nuestros hábitos, tratar de buscar que en eso que seamos lo más sanos posibles. Y creo que un poco el estilo de vida occidental, en cuanto a la comida chatarra, en cuanto al cigarro, en cuanto al alcohol, en cuanto a muchos excesos, nos ha llevado a enfermedades graves como el cáncer.